damos las gracias, te bendecimos en esta tarde. Dios eterno, por tu amor, por tu misericordia, por el tiempo que nos concedes, que nos regalas para poder estar en tu casa, para prepararnos, capacitarnos, para darte a ti, Señor, el servicio con honra, Señor, con excelencia. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre este lugar y nos dé a nosotros, Señor, el conocimiento y la sabiduría, que nos traiga revelación del reino, Señor, que podamos nosotros, Dios, ser guiados por Él en esta tarde, Señor, y que por sobre todas las cosas podamos tener la unción que necesitamos para poder impartir, para poder bendecir. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, porque estamos creyendo, Dios eterno, que en esta tarde tu mano poderosa, Señor, estará sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la página número 6 en esta tarde, página número 6. Hoy vamos a tener la chance de poder interpretar un poco más las cosas, y por sobre todo la posibilidad que nos da Dios de capacitarnos. Hoy en la lección número 3, vamos a comenzar con la lección 3 hoy, posiblemente sigamos con la lección número 4 también, y vamos a ver qué es la homilética. Y primeramente tenemos dos tipos de definición sobre homilética en la página 6, y dice lo siguiente: la homilética en la teología es el género discursivo mediante el cual se realiza predicación religiosa. Como tal, la homilética designa a la vez el arte de la predicación y la disciplina que se encarga de su estudio. La palabra como tal proviene del griego homilétikos, que significa reunión, conversación. La homilética es una rama de la teología pastoral, esa es la definición 2, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. La homilética debe ser considerada como ese eslabón que no debe faltar en la vida de todo predicador, dado de que es de gran utilidad para elaborar de manera correcta el sermón o mensaje para la exposición del Evangelio, no tan solo para el pueblo de Dios, sino también para los inconversos. En lo que se refiere al pueblo de Dios, es para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la homilética es la herramienta que tenemos para poder preparar de una manera correcta, ¿sí?, junto con las otras herramientas que vamos a estar viendo en la lección 4, para poder preparar un mensaje, un sermón, una predicación, para que la gente que pueda estar escuchándonos pueda interpretarlo de manera correcta. Vayamos a la página 7 entonces. Muchas veces el mensaje no produce el efecto deseado por la falta de preparación u orden. Cuando el mensaje no es elaborado de manera correcta, se corre el riesgo de que el oyente dé una mala interpretación a la palabra. Muchas veces el predicador divaga en su mensaje por no llevar un orden, usando términos inapropiados o que no tenga relación con el mensaje en sí. Otras veces él o los términos usados solo pueden ser interpretados por aquellos que tienen la capacidad de hacerlo. Es decir, que cuando la homilética nos ayuda, ¿sí?, de acuerdo a lo que estamos viendo, a tener un orden para que podamos nosotros llevar el mensaje de manera correcta, transmitir de manera correcta y por sobre todas las cosas para poder interpretarlo o para que poder darle, mejor dicho, ¿no es cierto?, el mensaje a la gente con términos apropiados para que toda la gente pueda entender o pueda escuchar. Muchas veces usamos términos, usamos lenguaje que a veces la persona no interpreta, la gente no conoce, y en vez de ayudarla a interpretar el mensaje, en vez de ayudarla a conocer lo que Cristo está queriendo hacer en la vida, le transmitimos más bien confusión. Entonces, la homilética, repito,
es la ayuda, es la herramienta que todo predicador tiene. ¿Para qué? Para poder preparar de manera correcta y de manera ordenada el mensaje para la exposición. Es importante que la exposición de la palabra pueda ser interpretada por todos los presentes. Para ello el predicador debe saber usar palabras que todos las puedan interpretar. Para poder cumplir de manera correcta o responsablemente, es necesario saber usar todo aquello que el predicador tenga a su alcance. Como por ejemplo, lo esencial, ¿sí? Como dijimos en la clase anterior, lo primero, lo importante de todo predicador es la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de ella escogemos el mensaje o sacamos el mensaje para transmitirlo. Entonces, lo primero que debemos tener es una Biblia. Lo segundo, diccionario bíblico. ¿Para qué el diccionario bíblico? Para poder entender algunos términos que trae la Biblia, y entonces en el diccionario bíblico tenemos los significados. Diccionario tipológico, para poder interpretar o conocer los tipos, ¿sí?, de algunas cosas que están establecidas o que están escritas en la Biblia, como por ejemplo un tipo, diccionario tipológico nos puede ayudar a poder entender qué significado tenía el tabernáculo en el desierto en la actualidad, qué significado tenía. Entonces, diccionario tipológico para poder interpretar lo del Antiguo con el Nuevo Testamento. Diccionario de dicción. El diccionario de dicción nos ayuda a todos a poder pronunciar de manera correcta cada palabra, ¿sí?, las palabras. Entonces, allí es cuando muchas veces nosotros nos comemos, como se dice por general, algunas palabras o alguna letra de alguna palabra. Entonces a veces quitamos, ¿sí?, algún término de manera correcta. Entonces el diccionario de dicción nos ayuda a conocer o a interpretar de manera correcta las palabras para que nosotros podamos transmitir el Evangelio. Es por ello por lo que la homilética es una herramienta importante en la vida del predicador, dado que por ella podrá elaborar el mensaje de manera correcta y obtener destreza para la exposición del mensaje. La palabra de Dios nos exhorta a presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. Es un pasaje muy importante, ¿sí?, donde el apóstol Pablo da una enseñanza o transmite un mensaje a su hijo en la fe, el pastor Timoteo, para que él pueda estar preparado de manera permanente, de manera constante, sea ante Dios, para que nada lo pueda avergonzar. Muchas veces, cuando nos preparamos el mensaje de manera correcta, ¿sí?, de manera correcta, digamos, a veces el predicador baja de la plataforma y se encuentra como que no dio nada de lo que tenía que dar. Y eso pasa porque no preparamos de manera correcta, con tiempo, el mensaje para transmitir al pueblo del Señor. La lección número 4, página número 7. La lección 4, página número 7, vamos a hablar un poco de lo que es la estructura, el sermón, la predicación y la estructura. ¿Cómo está estructurado un sermón? Antes de estructurar el mensaje, es imprescindible que la palabra imprescindible es que se considera tan necesario que no se puede prescindir de él. Esto significa la palabra imprescindible. Entonces, antes de preparar el mensaje, es necesario, ¿sí?, o es importante, es imprescindible entender de manera clara el significado de las siguientes palabras. Primero, ¿qué es un sermón? Porque a veces nosotros vamos a preparar un sermón, pero no interpretamos de manera correcta qué significa predicar y qué es un bosquejo. Y vamos a comenzar acá con el primero. ¿Qué es un sermón? El sermón, del latín sermo, ionis, significa conversación, lenguaje coloquial o estilo. Y uno de los significados, y la fuente es la Real Academia Española, dice discurso cristiano ante los fieles para la enseñanza de la palabra o doctrina. Entonces el sermón es un discurso que nosotros damos al auditorio, ¿sí?, a la gente que está presente y que va a recibir
el mensaje que vamos a dar. Entonces, ¿qué es un sermón? Es el discurso cristiano, ¿cómo? Es el discurso cristiano ante los fieles para la enseñanza de la palabra o la doctrina. Segundo, es un discurso religioso que un ministro o predicador presenta en público desde el púlpito o desde un púlpito, en el que se utiliza un texto de la Biblia con el fin de dar instrucción religiosa. Su propósito es comunicar el mensaje de Dios al ser humano. La fuente, diccionario español. Entonces, el significado o la definición o el concepto que tenemos sobre el sermón en el segundo es la necesidad de poder tener correctamente preparado, porque hay una parte de esto que dice inculcar moralidad, es decir, transmitir una enseñanza correcta para la corrección de nuestras vidas o de la vida de aquel que lo está escuchando. ¿Qué es predicación? Discurso en el que se adoctrina o se dan recomendaciones morales o religiosas. Discurso en el que se adoctrina, ¿sí? Entonces estamos llevando, dijimos que la palabra doctrina significa corrección, ¿sí? Enseñanza también. Entonces vamos a dar corrección o vamos a dar una enseñanza, ¿sí?, a la gente con recomendaciones morales y también puede ser usada de manera religiosa. Proviene del latín predicare y significa anunciar algo públicamente. Sus componentes léxicos son el prefijo pre, que es antes o delante, ¿sí? Entonces, predicar antes o delante. Y dicare, destinar o consagrar la palabra. La fuente de esto es el diccionario etimológico. Predicación, del latín predicare, significa amonestar o hacer observaciones a alguien a través de un sermón, para persuadirlo de algo. Tomando como base esta definición, predicación es entonces revelar la voluntad de Dios a través de un predicador aducente. ¿Está? Si estamos hablando de adoctrinar, si estamos hablando de poder inculcar o transmitir una enseñanza, un mensaje para corregir la moral de la persona, la vida de la persona, entonces la predicación, en resumen, que es revelar la voluntad de Dios a través de un predicador, aquel que pueda estar escuchándonos. Entonces es importante, volvemos a la lección 1, la necesidad, primero, de que todo predicador sea nacido de nuevo, ¿tá? Porque no podemos revelar el corazón de Dios si no conocemos a Dios, ¿tá? Y lo segundo es poder interpretar de manera correcta la palabra del Señor para poder de esa manera enseñar. Lo tercero, como hablábamos en la clase anterior, es pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a conocer la necesidad del pueblo. Porque habíamos dicho nosotros lo siguiente en la clase anterior, que nosotros podemos ver una necesidad y podemos preparar un mensaje, un sermón de acuerdo a lo que estamos observando, estamos viendo. Pero lo necesario o lo esencial acá es qué es lo que quiere el Espíritu Santo transmitir a la iglesia en ese momento. Entonces ahí nosotros muchas veces se juega nuestra vida, ¿sí?, en nuestra humanidad y la parte espiritual, y a veces el predicador se va por lo que él está queriendo realmente transmitir, enseñar, lo que preparó, y dice, bueno, metemos algo de lo que el Espíritu Santo quiere, pero acá tenemos que entender que si vamos con la predicación a revelar la voluntad de Dios, entonces debo permitirle al Espíritu Santo meterse en el asunto, que nos ayude a preparar el sermón, y ahí nosotros vamos a transmitir el mensaje de una manera correcta. Y por último, ¿sí?, ¿qué es el bosquejo? Es la estructura básica de un sermón. Salud. Este es algo así como el esqueleto para el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, la estructura, el bosquejo es la estructura básica de un sermón y vendría a ser como el esqueleto para el cuerpo humano. Entonces, sus diferentes partes son como los pilares y cadenas de una casa en construcción. No es el sermón en sí, sino su estructura fundamental. Se puede apreciar claramente el tema, el predicador expondrá mientras predica.
Cuando vimos lo que significa homilética, entonces es importante que lo que vimos o leímos de lo que es homilética lo interpretemos por el bosquejo, porque dijimos que la herramienta que todo predicador tiene es el bosquejo, la homilética, y a través de la homilética nosotros podemos estructurar lo que es el mensaje en sí. Entonces acá las partes principales, por así decirlo de alguna manera, del bosquejo, ¿sí?, es tener un tema, que más adelante lo vamos a ir viendo, tener el propósito del mensaje, con qué fin lo hemos elaborado, con qué fin lo estamos transmitiendo, y poder, sobre todas las cosas, tener las verdades principales para que el exponente de la palabra lo pueda transmitir de manera correcta. Importancia y necesidad de un bosquejo. A. Ayuda a comunicar el sermón de manera organizada, con secuencia y lógica. B. Ayuda a recordar ideas. De una manera se podría haber olvidado. Es decir, que muchas veces estamos elaborando o a veces nos juega un poquitito en contra, que a veces tenemos experiencia para predicar, entonces nos anotamos en algún lugar algunos puntos necesarios y a veces quedamos ahí como divagando, pensando qué es lo que quise decir y damos vueltas repitiendo 1, 2 y 3 veces la misma palabra, o a veces estamos ahí queriendo escarbar a ver qué es lo que quería decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo preparo de manera correcta el bosquejo, anoto algunos puntos principales y me ayudan a poder tener una guía y no olvidarme algún punto esencial que quería transmitir a la iglesia o a la gente que lo escucha. Punto C. Permite mantenerse apegado a su tema o el pasaje en cuestión. Es decir, que a veces, cuando nosotros, como repito lo siguiente, nos suele pasar, aunque tengamos conocimiento y tengamos experiencia, ¿sí?, nos despegamos del tema y divagamos, ¿sí?, y pensamos algo, decimos otra cosa de lo que realmente, fuera de lo que realmente queríamos transmitir a la iglesia por lo que habíamos preparado, queríamos enseñar. Entonces es importante el bosquejo para esto, para que nosotros estemos apegados a un tema en particular y no estemos divagando, hablando de tantas cosas y que la gente no pueda conocer el propósito de Dios en sus vidas. Punto D. Ayuda en caso de presentarse alguna interrupción, continuar con la exposición, su tema. Ahora, ¿qué significaría el punto D? Ayuda en caso de presentarse alguna interrupción y para luego poder continuar con el tema. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que la gente, estamos predicando y la gente interrumpió el mensaje o nos dijo, sí, a mí me pasó tal cosa, esto, aquello y lo otro, y de pronto, ¿sí?, nos desconectamos de la enseñanza, del mensaje, de la predicación que habíamos preparado? Entonces, el bosquejo también nos ayuda a nosotros a poder tener una interpretación correcta y aunque tengamos interrupción, podamos continuar con el mensaje como si nada hubiese pasado. El punto E. Ayuda a desarrollar un sermón de manera completa. Es decir, que muchas veces estamos predicando, estamos transmitiendo el mensaje y nos encontramos con que pasa lo siguiente. Empezamos hablando de un tema, pero no terminamos el tema por estar divagando. Por eso es importante el bosquejo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a centrarnos en la enseñanza que queremos dar. El número 2, pasos para bosquejar un sermón. Ahí nacemos con una pregunta. ¿Qué voy a predicar? ¿Sí? ¿Qué voy a predicar? La pregunta, ¿se acuerdan de la clase anterior? Hay preguntas que debemos formularnos a nosotros mismos cuando vamos a enseñar algo, cuando vamos a preparar un tema. ¿Por qué? Porque debo estar consciente de lo que voy a transmitir a la auditoría, a la audiencia, a la gente presente en el momento que tenga que exponer la palabra del Señor. Entonces, ¿qué voy a predicar? Lo primero que se debe hacer para elaborar un sermón es tener definido el mensaje que se va a dar de parte de Dios, no de parte del predicador. ¿Sí? Porque yo voy a decir, bueno, voy a hablar, hoy está nublado, pero Dios no quiere que hable sobre que hoy va a estar nublado.
Dios está queriendo enseñar algo diferente. Entonces, debemos elaborar el sermón, tener definido el mensaje que Dios quiere, no que el predicador quiera exponer. Entonces ahí a veces cometemos el error. El predicador no toma su tiempo, el predicador no toma la palabra para poder prepararse, entonces quedan con mensajes trillados, palabras que ya dimos, palabras que ya enseñamos y las reelaboramos para poder dar una enseñanza. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado el tiempo para poder elaborar el sermón, el mensaje, la predicación. El profeta Jeremías fue elegido por Dios para dar un mensaje al pueblo de Israel. Fue cuando él se vio, ¿sí?, como un niño que no tenía la capacidad para ser el portador del mensaje. A lo que Dios le dijo, y me dijo Dios, dice el profeta Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros nos sentimos como incapaces de poder elaborar o poder transmitir un mensaje. Y vuelvo a insistir acá algo importante. Es por la falta de relación que tenemos con Dios, ¿sí? Y la otra, por falta de confianza en uno mismo. Imaginémonos por un instante el poder decirle lo mismo a Dios cuando es el que nos envía a llevar su palabra, ¿está? Imaginémonos por un instante decirle lo mismo a Dios, ¿está? Es decir, nosotros decirle a Dios cuando nos pide que preparemos un mensaje. No tengo la capacidad, me siento incapaz de poder transmitir una palabra, transmitir una enseñanza. Entonces Dios es el que debe hablar a través de nuestra boca. Y fue cuando Dios nos va a decir, a todo lo que yo te mande, irás tú. ¿Alguna pregunta o continuamos? ¿Estamos? Punto 2. ¿A quién le voy a predicar? ¿Sí? ¿A quién le voy a predicar? A veces nos sucede algo, que tenemos en la iglesia no gente nueva. Entonces decimos, vamos a estar predicando a los creyentes, a los que conocen la Biblia. ¿A quién le voy a predicar? Entonces es una pregunta. Y no es que yo voy a predicar a una gente, a una persona, a un hombre, a una mujer, a un niño, a un joven. Yo tengo que preparar el mensaje para enseñar la palabra a la iglesia, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Entonces, ¿a quién voy a predicar? A los hijos de Dios, al pueblo escogido por Dios. Y es así donde yo debo entender algo importante también. La necesidad de poder dedicar el tiempo que sea necesario para exponer la palabra con excelencia. Porque no es a cualquiera que predico. Y a veces el predicador se confunde en esto. A veces pensamos que es venir y darnos a la palabra. No, yo tengo que tener presente que por sobre todas las cosas voy a estar predicando el Evangelio y la palabra del Señor a un pueblo que fue comprado con precio de sangre, a un pueblo escogido por Dios. Dice la Biblia, real sacerdocio. ¿Sí? Entonces, no a cualquiera. La palabra del Señor dice que somos ovejas del prado del Señor. Entonces, no a cualquiera predico a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Y ahí es donde yo también debo entender lo siguiente. Efesios 4:11, ¿sí? Los 5 ministerios. Pero dice, ¿para qué son los 5 ministerios? Sino para poder edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ahí debo tener presente. Entonces, ¿a quién le voy a predicar? Es un punto importante, ¿está? Y ahí nosotros tenemos, sí, unos ejemplos debajo de la pregunta. A la congregación que hemos hablado, una campaña evangelística, porque yo no puedo hablar de doctrina, por ejemplo, en una campaña evangelística. Y suele suceder, ¿no?, que a veces estamos en una campaña evangelística y tenemos que predicar y le predicamos doctrina a la gente. Y no, yo tengo que predicar un mensaje para que la gente pueda venir al conocimiento de Cristo, porque una campaña evangelística es para que la gente se salve. Aunque haya convertido, aunque haya, cristianos que se van a reconciliar, pero yo tengo que llevar un mensaje evangelístico, llevar un mensaje de salvación a las personas perdidas. Entonces, no puedo predicar doctrina, ¿sí?, en una campaña. Debo entender que es un mensaje diferente. A un congreso para hombres y mujeres, ahí ya debo preparar o elaborar temas específicos. ¿Sí? Es importante que si vamos a predicar vamos a llevar
un mensaje o predicar en un congreso para hombres o para mujeres, preguntemos a los que organizaron y los que nos invitaron a llevar el mensaje, la enseñanza, ¿bajo qué lema está? ¿Para qué? Para poder, basado a algo, ir preparando lo que vamos a transmitir. A jóvenes, entonces ahí nosotros podemos hablar de conducta, podemos hablar de moral, podemos hablar de la relación interpersonal entre uno y el otro, el joven dentro de la iglesia, el joven dentro de la sociedad, el joven, qué sé yo, podemos hablar en su etapa, ¿no?, de adolescente, cuando busca enamorarse, busca relacionarse con una joven o un joven de un sexo diferente para poder entablar una relación. Entonces, hay temas que tenemos que saber elaborar para transmitir de manera correcta. A un grupo de líderes, yo al grupo de líderes le tengo que transmitir una enseñanza que le lleve al líder ¿a qué? A permanecer como está o tener valores diferentes, sino a impulsarlo y a hacerles sentir a ellos que son importantes ante una sociedad porque fueron escogidos por Dios por algo en particular o para algo en particular. Cuando vamos a elaborar un mensaje, ¿sí?, para reuniones de pastores, no vamos a hablar a cualquiera. Son personas que están frente al pueblo del Señor. Entonces debo entender qué tipo de mensaje llevarle. A los niños tenemos que preparar un tema específicamente para ellos, con lenguaje que ellos puedan entender, palabras que ellos puedan entender, y de igual manera matrimonios. Hablar del matrimonio para que en ese momento, si hay problemas, puedan ser restaurados. ¿Alguna pregunta o seguimos? Listo, seguimos, no hay preguntas. ¿Cómo exponer el mensaje? Quizás es la parte más complicada para el que expondrá el mensaje. Pues debe tener claro cómo presentará el sermón. ¿Tá? A veces hay algo importante acá. Hay una persona que se le dice preparar el mensaje porque tal día vas a transmitir el mensaje y viene y hay algo que la gente vemos nosotros muchas veces. Primero, quiero darle a ustedes una palabra y comienza a enseñarle. Y a lo último que dice es lo que tengo para darle a ustedes. Pero no hay conclusión, no hay un llamado. La gente lo escuchó y fue un mensaje vacío porque le faltó exposición o le faltó entendimiento o preparación. Entonces necesitamos elaborar de manera correcta. Es necesario que el predicador tenga claro los principios de la homilética, es decir, cómo elaborar, cómo preparar, qué preguntas formularle para elaborar el mensaje. Para ello también es importante que el predicador sea un conocedor de las Escrituras. Y ahí tenemos un problema grave. Hay muchas personas que predican el Evangelio y no conocen la Biblia. Y siempre están basados en una parte de las Escrituras. Y no salen de ahí porque no tienen el conocimiento sobre toda la palabra de Dios. Cuando el predicador está exponiendo el mensaje, su meta no debe ser solamente provocar la atención del auditorio, sino que también llevarlo a que acepte la palabra dada y la obedezca. Si el exponente de la palabra no logra esto, la exposición del Evangelio de Cristo fue entonces en vano. Qué importante, ¿no?, poder tener presente esto, porque a veces nosotros estamos exponiendo la palabra y la gente no recibe el mensaje. Se aburre en una palabra, la gente se aburre, se cansa de escuchar. Entonces es importante que nosotros podamos elaborar. Y cuando elaboramos el mensaje, agregarle algún condimento extra, alguna anécdota, algún pensamiento, algún punto de vista, algo gracioso, para que eso pueda producir, es decir, un impacto también en la audiencia. No venir a acapararnos y transmitir el mensaje, sino poder captar de alguna manera u otra. Y eso son estrategias que el predicador debe ir teniendo y debe ir asumiendo y debe ir elaborando en su propia vida, en su propio desarrollo como predicador de la palabra. Punto 3. Estructura del sermón
y hasta acá vamos a llegar hoy. El sermón debe ser considerado por el predicador como aquello que saca al hombre de la ignorancia al conocimiento de la verdad, librándole de la incredulidad y la indiferencia al conocimiento. Es decir, el sermón es una herramienta que podemos nosotros usarla y la tengamos presente acá. Como dijimos en la clase anterior, no es venir y preparar el mensaje únicamente para la iglesia, sino es también yo tener presente de que fuera de la iglesia, en la sociedad, en el barrio, en la escuela, en mi trabajo, hay gente a los cuales le puedo predicar. Entonces el mensaje elaborado, el conocimiento adquirido en un momento determinado, me ayuda ¿a qué? A poder quitar la incredulidad de la gente y llevarlo al conocimiento escritural para una relación con Dios. El sermón se divide en 6 partes principales, el cual es generalmente llamado el cuerpo del mensaje. O bien, como le hemos dicho recién, ¿no es cierto? En el bosquejo, hablamos del bosquejo, es el esqueleto que el sermón tiene también. Primero, es un tema. Segundo, debe tener un texto. Y acá es importante, el tema es saber de qué voy a hablar, ¿sí? Tarde lluviosa, un tema. Busco un texto bíblico que me relacione, me lleve y también lleve al auditorio a poder interpretar el porqué tarde lluviosa. El título, ¿sí? El poder, ¿cómo? Puede ser una tarde lluviosa. Y sí, pero tengo que tener el texto bíblico que pueda conectarnos al tema del mensaje. El título del mensaje puede ser el mismo tema, ¿cómo no? La introducción, y ahí es donde debo tomar. La introducción y la historia. La introducción es un pequeño comentario de todo el mensaje. Y no puede ser más de 5 minutos, más de 3 minutos. Es un pequeño. Es para que la gente pueda interpretar de lo que vamos a hablar. ¿Está? Entonces la introducción es, bueno, vamos a ver la tarde lluviosa. Entonces pongámosle que el tema y el título del mismo nombre. Tarde lluviosa. Y ahí doy un pequeño comentario del por qué la tarde lluviosa. Y la introducción es lo que a mí me lleva a poder presentar el mensaje real. Poder desarrollar. Claro. Aplicación. Y la aplicación son divisiones. Cuando hablamos de y la F, el punto final, es la conclusión. Cuando hablamos de las divisiones, un mensaje, un sermón, puede tener hasta 3 subdivisiones. Es decir, tengo un punto principal y del punto principal puedo sacar 2 o 3 subtemas, que eso lo vamos a ir viendo luego. 2 o 3 subtemas, ¿sí? Y cuando hablamos del texto, también hay en algunas Biblias, que para que podamos interpretarlo mejor, hay en algunas Biblias que tiene, qué sé yo, Mateo 20:20, ¿está? Un texto bíblico ahí, un texto bíblico. Pero al lado de Mateo 20:20 tenemos pequeños pasajes bíblicos, ¿está? Que están ahí y nos llevan. En algunos casos le llaman pasajes paralelos y otros le llaman subtextos o contextos. Entonces, un texto tiene que tener pasajes paralelos. ¿Para qué? Para que me ayude a desarrollar los subtemas que voy teniendo, las subdivisiones. Repito acá, yo tengo un título, tengo un tema específico, pero puedo tener subdivisiones, hasta 2 o 3 subdivisiones, siempre y cuando podemos llevar hasta 2 o hasta 3, cuando el predicador tiene la chance de poder desarrollarlo tranquilamente, en libertad, y no se va a confundir y no lo va a hacer extenso hasta la medianoche. Entonces ahí, volvemos al texto. El texto tiene que tener pasajes paralelos, subtextos o contextos, como lo querramos denominar, pero son textos bíblicos paralelos a lo que estamos tratando. No puedo hablar del amor de Dios, ¿sí? Para poder, qué sé yo, hablar sobre el ayuno, aunque sí lo podemos relacionar quizá, pero si estoy hablando del amor de Dios y el propósito del predicador y de Dios es poder llevarle al auditorio a tener una relación con Dios por ese amor que Él sintió por nosotros, tenemos que llevar
y tenemos que usar texto que nos lleve a nosotros a poder transmitir de una manera correcta a la gente, que pueda la gente en el momento del llamado pueda estar acercándose a lo que es al altar de Dios para conocer a Dios mismo. Entonces acá tenemos, repito, si vamos al bosquejo, el bosquejo hablaba de estructura, de esqueleto, y la estructura del sermón o el esqueleto del sermón tiene 6 puntos principales. Lo repetimos: tema, texto, título, introducción, aplicación, que la aplicación podría tener subdivisiones, y la conclusión, ¿sí? La conclusión de todo. Y acá luego, si vamos a terminar con el tema en esta tarde, y luego la próxima clase vamos a hablar de algunas características. El tema, se podría decir que el tema es el pensamiento principal o general del sermón, con el cual debe estar basada la estructura del mensaje, en la expresión de lo que nos propusimos exponer al auditorio. El tema es el mismo texto, pero con nuestras propias palabras, ¿entienden? Entonces, pero volvemos a insistir también que el tema podría ser el título que podamos nosotros también usar. Entonces acá el tema es el pensamiento principal, ¿sí? Es como decir, ¿para qué lo elaboré el mensaje? ¿Para qué es? ¿Tá? Y acá hay una pregunta que nos hicimos hoy, si el tema podría decir, basado a que es el pensamiento, al primer punto, ¿no?, de hoy que vimos, ¿qué voy a predicar? Entonces el pensamiento que yo voy a tener o que tengo, ¿sí?, sobre el mensaje que voy a exponer a la gente. Y el tema es la expresión de lo que nos propusimos. Es decir, que entonces el tema lo puedo sacar, hacer un pequeño comentario y poder transmitirlo, y ahí lo enganchamos al tema con el texto. Y ahí vamos a la pequeña introducción. Entonces, en 5 minutos podemos nosotros tocar lo que es el texto, decir qué texto bíblico vamos a ocupar. Acá es importante también, para muchos lo acostumbramos, yo soy uno que generalmente primeramente comparto el texto y luego el resto, ¿tá? Entonces hay muchos predicadores que lo hacen, yo repito, soy uno, y voy al texto bíblico y luego voy al cuerpo general del texto del mensaje para poder transmitirlo. Entonces poder darle quizás, ¿sí?, el texto primero, para que la gente sepa qué parte de la Biblia vas a usar o va a usar el predicador, y ahí vamos al tema, al título y al resto del mensaje. Entonces, hasta acá la enseñanza de hoy. La palabra del Señor nos habla de que debemos estar preparados para toda buena obra. Entonces, vamos a ir viendo para la próxima clase, ¿sí?, vamos a traer hasta la tarea, hasta el punto número 3. ¿tá? La próxima clase traer entonces como tarea hasta el punto número 3. ¿Cuál es el punto número 3? Está en la página 42. Es explicar con sus palabras, no lo que dice el manual. Es decir, es lo que yo interpreté. ¿tá? Mis palabras deben estar acá. Y voy a ser bastante repetitivo en esto. ¿Por qué? Porque hay casos donde hemos corregido temas o tareas o el cuestionario en sí, y nos encontramos que ponen tal cual está el material en muchas respuestas. No, la palabra. ¿Qué entendemos nosotros por base para el ministerio? ¿Qué entendemos? Segundo, enumerar los requisitos del predicador. Ese es fácil. ¿tá? Y lo tercero, definir homilética. ¿Qué es la homilética? ¿Qué hemos interpretado que es la homilética? Y vamos a traer eso como tarea para la próxima clase entonces. Y de acá vamos a orar. En esta noche vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado y que podamos nosotros capacitarnos cada día más. Así que, como vemos, este material lo estamos llevando bastante rápido, son 2 o 3 clases que lo vamos a ir dando, y estaría bueno que en los próximos podamos venir con preguntas. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, te bendecimos, Dios eterno, en esta hora, por este tiempo que nos has permitido tener, Señor, con un grupo de tus hijos, para poder prepararnos, capacitarnos.
Señor amado, lo que hemos analizado hoy, lo que hemos escuchado hoy, Señor, muchas veces nos lleva a reflexionar si estamos realmente cumpliendo con parte de todo esto para transmitir el mensaje a tu pueblo, a tu iglesia. Muchas veces como predicadores, Señor, nos hemos equivocado, pensamos que le estamos dando un mensaje a la gente, cuando en tu casa el mensaje principal estamos transmitiendo a tu pueblo, Señor. Y para ello, como predicadores, debemos saber analizar tu palabra, interpretar tu palabra, conocerte a vos, Dios, cada día más, conocer tu amor, tu corazón, para que a través de ello podamos entender qué es lo que tú quieres para tu casa, para tu pueblo, para tus hijos. En esta tarde, Dios, estamos aquí dispuestos a ser corregidos, analizados por ti, instruidos por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a los hijos tuyos que han venido en esta tarde, aquellos que van a estar por las redes sociales viendo esto y aquellos que van a estar, Señor, preparándose para darte un servicio con excelencia. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, Dios. Amén, amén. Y amén. Entonces, la próxima clase, a no olvidarse, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre el tema y de ahí vamos a ir desarrollándonos cada día más. Dios me los bendiga ricamente. Hasta la próxima clase. Que Dios me los bendiga.